Estudio al libro de Apocalipsis, parte número 15, capítulo 14. Análisis al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El texto que acabo de leer de Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, habla del Cordero, de Cristo Jesús, y habla de 144,000. Evidentemente es el mismo grupo mencionado en Apocalipsis 7:4, aunque ahora aparece aquí como que han terminado su labor en la tierra de evangelización, de dar testimonio de Jesucristo en medio de la gran tribulación, y aparecen ya en las alturas con el Señor, en un lugar de privilegio. Dice que no se contaminaron con mujeres. Esto podría indicar que estos 144,000 son personas consagradas, que no están mezclados con falsas doctrinas. Algunos han dicho que se trata de hombres o mujeres solteras que se dedicarán solo a la labor de la predicación, como lo hiciera el apóstol Pablo, el profeta Jeremías, entre otros. Pero la verdad es que cuando hablo aquí que se conservaron, que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres, lo que quiere decir de esas mujeres son las sectas, son las doctrinas de error, son los falsos evangelios, las mezclas religiosas. No, aquí dice que los 144,000 conservan la pureza de la doctrina integral del Señor Jesucristo. También dice acá que tienen el nombre del Cordero y de su Padre. Realmente solo tenemos un nombre revelado, es el nombre de Jesús. O sea que el nombre del Padre es el nombre del Cordero, el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que se llamará su nombre Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. O sea que es el mismo. No tenemos aquí problemas de dualidades ni nada, porque Dios es uno y uno su nombre, sino que tiene diferentes funciones o manifestaciones. Dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Lo siguen en la obediencia, lo siguen en la comisión, lo siguen después de ser preservados de las garras del anticristo para que no los alcance, para que el dragón, la bestia y el falso profeta no los dañen. Después de ser guardados acá, Dios mismo los guardará en las alturas. Dice que fueron redimidos, todos nosotros hemos sido redimidos, y estos también serán redimidos de entre los hombres como las primicias de Israel. Los 144,000 son las primicias de la salvación masiva para el pueblo de Israel en la gran tribulación. Y en sus bocas no fue hallada mentira, o sea que son fieles a la palabra de Dios. Ya parece que son sin mancha y que están delante del trono de Dios. Son dignos de estar cerca de su presencia por el testimonio, por la obediencia. Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El texto que acabamos de leer aquí en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, menciona un ángel predicando el evangelio eterno. Este evangelio que aparece aquí, que un ángel predica, es no un evangelio para salvación. Muchos han dicho
que en la gran tribulación muchos gentiles se van a convertir y se van a salvar. El Evangelio eterno es un testimonio de los ángeles acerca de la misericordia, del amor, de la paciencia y de la templanza de Cristo. No es una extensión de la gracia, porque la gracia se cerrará en el arrebatamiento de la iglesia. El Evangelio eterno será un testimonio que protestará contra los hombres sumidos en la maldad en los días de la gran tribulación, y será un preludio, un preámbulo, una antesala a lo que serán la cadena de castigos que vendrán de la mano del Cordero, que está con mano de hierro, con vara de hierro, con mano dura y brazo extendido, para descargar su ira sobre los moradores de la tierra. El Evangelio es eterno porque Cristo es eterno. Jesucristo es desde antes que Abraham fuese. Jesucristo es después de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel siguió a este diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este texto de la gran Babilonia es el imperio de la maldad. La gran Babilonia es el gobierno del anticristo. Es un sistema histórico que a través de los siglos, los milenios, los años, se ha fortalecido, se ha preparado para el tiempo de la gran tribulación. Son las economías mundiales, las políticas mundiales, los líderes, los poderes malignos, el poder humano sin Dios. Es la empresa de Satanás, la gran Babilonia, esa industria de maldad que hace perder a las naciones, a las gentes, que arrastra a la humanidad, a los que están sin Cristo. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel los siguió a estos dos primeros, al del Evangelio eterno y al de la pregonación contra la Babilonia en su caída. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El texto que leí de Apocalipsis 14, desde el versículo 9 hasta el verso 13, está hablando de que quienes acepten las políticas de la gran Babilonia, del sistema mundial, del gobierno del anticristo, de la religión falsa, los que la acepten, los que adoren a la bestia, los que acepten su imagen, su marca, su sistema, sus protocolos en su frente, o sea, en su voluntad, en su mente y en su mano, su fuerza laboral, su libertad física, social, humana, su moral, los que vendan su moral aceptando el gobierno del anticristo, dice que asimismo tendrán que beber juntamente con la gran Babilonia y el sistema del anticristo de la copa de la ira de Dios. Y dice que habrá tormento de azufre y fuego delante de los santos ángeles y del Cordero. Quiere decir la condenación eterna, la segunda muerte. El lago de fuego espera a todos los que acepten el sistema del anticristo, los que se queden del arrebatamiento y, habiendo rechazado al Señor Jesús, reciban a la bestia, al anticristo. Dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Habla de que los tormentos del infierno serán interminables, incesantes e insaciables para la gente. Dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche. La verdad es que allí no habrá día ni habrá noche. Será un tormento, una zozobra, un sufrimiento interminable, la condenación eterna, por adorar a la bestia y por recibir la marca de su nombre, por aceptar las políticas del reino maligno del anticristo.
Aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. El Evangelio demanda paciencia, es uno de los dones del Espíritu Santo, uno de los carismas. Ejercitar la paciencia, esperar en el Señor, no desesperar. Que Dios nos ayude para esperar su venida, que Dios nos ayude a serle fieles al Señor, porque Él es el único que lo que ha prometido lo cumplirá, nuestro Señor Jesucristo. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Quiere decir esto que la muerte en Cristo, el que muere en el Señor, no es una desgracia, no va a sufrir. Dice acá que es un bienaventurado por morir en Cristo, que descansará, porque para Él todos viven. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Los que mueren creyendo en el Señor, mueren ante la vista humana, ante el espectáculo humano, pero ante Dios ellos siguen vivos, siguen activos. Dice que Dios no olvida sus trabajos, sus obras, sus labores. Dios las tiene presentes y en su momento galardonará el trabajo de los que sirven no al ojo humano, no por ganancias económicas, ni por prestigio ni estatus, ni por posición social, ni por apariencia, sino a aquellos que sirven de buena voluntad con amor al Señor. Serán galardonados. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 en adelante. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El texto que acabo de leer de Apocalipsis 14, versículo 14 al 20, lo interpretamos en el nombre del Señor Jesús. Juan dice que mira en las alturas, hay una nube blanca, y sobre la nube dice que ve a uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Este no es el Señor Jesucristo. Aquí dice muy claro que es un ángel. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. O sea, es uno de los ángeles ejecutores de juicio que están en la Biblia, especialmente en el Apocalipsis. Hay una mención aquí de varios ángeles. Aquí dice otro ángel, no dice y un ángel, sino y otro ángel, dando a entender que el del capítulo 14 es un ángel. Si no, no dijera el versículo 15 y salió otro ángel, porque no viene hablando de ángeles, sino hasta el verso 14. Algunos y muchos grandes predicadores están diciendo que este es el Señor Jesús, pero hasta este momento Él todavía está en el cielo, hasta el capítulo 19, cuando Él aparece en el caballo blanco. Entonces este es un ángel de alto rango, de hermosura, de brillo, de mucho poder, de mucha autoridad, pero no es el Señor Jesús, porque el Señor Jesús no es un ángel. Él es Dios manifestado en carne, Él es Dios sobre todas las cosas, Él es Jehová mismo. Verso 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz. Este ángel le habla, como que le da una orden o una autorización al que está sentado en la nube. Nunca un ángel le da órdenes al Señor, sino que los ángeles reciben órdenes del Señor. Le dice: mete tu hoz y cosecha, recoge la cosecha, porque la hora de cegar ha llegado. Lo que está hablando aquí es que hay mucha maldad en la tierra, que es tiempo ya de castigar a la humanidad. Y dice que el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada.
Son pues ángeles ejecutores de juicio. Aquí dice en el capítulo 17 por segunda vez, y salió otro ángel. Este es un tercer ángel, dice que sale del templo que está en el cielo. Este templo que está en el cielo fue el que vio Moisés para hacer el mobiliario del tabernáculo. En Éxodo se le dijo a Moisés: cuida pues de hacer bien todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Las cosas que construyó Moisés fueron una visión de Dios que le dio las cosas celestiales. Las cosas que diseñó David y que construyó Salomón fueron producto de una visión celestial. Y salió del altar otro ángel. Aparece aquí un cuarto ángel. Hay 4 ángeles en este texto. Y menciona aquí la batalla de Armagedón que viene en el capítulo 19. Dice que ya hay tiempo de venir a hacerle violencia a los hombres porque el mundo está corrompido. Y dice que habrá un gran sangrero y el lagar de la ira de Dios será el monte Megido o el valle Megido, que es el valle de la decisión, el valle de Josafat. Bueno, que es lo que se llamaba el Gehenna en los días del Señor Jesús. Allí en ese monte se han peleado, o en ese valle, se han peleado en esa llanura muchas batallas históricas. Hasta Napoleón Bonaparte de Francia tuvo una batalla allí. Alejandro Magno también peleó en esos lugares. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Es el sangrero y la mortandad que habrá en aquel lugar donde se peleará la batalla de Armagedón entre Cristo y sus ejércitos y el anticristo y sus ejércitos. Quiere decir esto de que la sangre del lagar sale sangre, hasta los frenos de los caballos habrá charcos de sangre. Y dice que la batalla será extensa, sangrienta y terrible. Será una guerra, la guerra de Armagedón, que está aquí anunciada de antemano. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Es el preludio a los juicios de las copas. Lo está diciendo aquí Juan, lo está contemplando y nos lo escribe así por inspiración divina. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La importancia del número 7 a través de la Biblia, que ya lo hemos hablado. Estos son 7 ángeles de mucho rango en el cielo que están destinados por Dios y encargados para ejecutar juicios en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Dice que ellos tienen unas copas, unas plagas postreras, y que en ellas se consuma, es decir, descansará Dios de su ira, quedará libre de toda su ira Dios, porque Dios está irado con el pecador todos los días. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Estos también son los 144,000 que alcanzaron su victoria sobre la bestia y sobre su imagen, los que se conservaron, los que se mantuvieron. También la iglesia, porque la iglesia conoce el sistema del anticristo y lo resiste, se opone, porque Juan el apóstol dice que ya ha habido muchos anticristos y que ya está en acción el misterio de iniquidad, dice el apóstol Pablo. Es decir, a través de los años se ha ido gestando, se ha ido tejiendo esa maraña del programa anticristiano. Dice que estos aparecen de pie sobre el mar de vidrio. El mar de vidrio es la pureza del cielo. El mar de vidrio son las cosas preciosas del cielo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres. Aparece esta multitud con las arpas de Dios, es decir, las melodías de Dios, la música de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Es decir, aquí hay judíos salvos y gentiles salvos, la iglesia y el Israel salvo, cantando un cántico judío y un cántico gentil, porque el Cordero vino de Israel, pero a salvar a todo el mundo. Moisés vino a predicar al pueblo de Israel y a enseñar. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí hay un cántico celestial.
donde se mencionan los atributos de Dios, donde se resaltan las obras de Dios, que es grande, maravilloso, que sus obras son grandes, que sus juicios son justos, son verdaderos, que Dios no se equivoca, que Dios no es desmedido, no es desmesurado ni injusto cuando juzga, que Él de por sí es grande, Él es el más santo. Cuando lo llama Rey de los Santos, no tiene palabras más grandes para expresarlo, lo llama el Rey de la Santidad, no es el Rey de los impíos, Él es el Rey de los santos, de los que viven en santidad, de los que se apartan del mundo para agradar a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Es decir, hay de los que no teman al Señor, es lo que está diciendo acá. La iglesia lo teme, el pueblo de Dios lo teme, no por miedo, lo respeta, lo reverencia, lo ama, lo sigue, lo sirve, lo espera. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Pues solo tú eres santo, no hay dos santos en el trono. ¿Quién es santo como mi Dios?, dicen los salmos. No hay santo fuera de ti. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Este versículo se va a cumplir en el juicio del gran trono blanco. En el milenio se va a cumplir. Cuando Dios mande un terremoto durísimo, de los 3 terremotos que habla Apocalipsis, de los más duros, el último será el más difícil, el más desastroso. Dice que todo el mundo adorará a Dios por la fuerza. Cuando se cumpla, dice que todas las naciones vendrán y te adorarán, quiere decir que no es que lo adoren todas las naciones salvas, sino toda la humanidad, porque la humanidad salió de las manos de Dios, somos obra de Dios, y la obra de sus manos lo adorará por voluntad o por fuerza. La iglesia lo adoramos hoy día voluntariamente. Viene un momento en que los que no lo adoran tendrán que adorarlo, tendrán que reconocer que Él es Dios, que Él es único, que Él es grande, porque lo tendrán cara a cara. Y el solo despliegue de su santidad los arrumará, los abrumará, los achicopalará. Vendrán, no dice que irás a ellos, vendrán y te adorarán, tendrán que estar de pie, como dice Juan en Apocalipsis 20. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Y se cumple la escritura, vivo yo, dice Jehová, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará mi nombre. Como dice también Filipenses capítulo 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda boca se cierre y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Todas las naciones vendrán y te adorarán, es la adoración universal que es debida al Señor. Porque tus juicios se han manifestado. Los juicios de Dios vendrán un tiempo en que se oyen, se verán y se sentirán. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, o sea, el tabernáculo original, el templo original, del que hablamos hace poco, y que habla también Hebreos 8:5, que lo que hicieron Moisés, que lo que hizo Salomón, fue solo sombra de la realidad que había venido. Era solo un reflejo el templo de Salomón, era solo un reflejo el templo de Herodes, era solo un reflejo el tabernáculo de Moisés, que tuvieron brillo, tuvieron gloria, pero ya no están. Hay un templo celestial que nos será mostrado, donde veremos las realidades celestiales, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 15:6. Y del templo salieron los 7 ángeles, llamados los 7 blancos, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. Mire que aparecen de blanco, resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Tienen autoridad, tienen rango. Y uno de los 4 seres vivientes, un querubín, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Uno de los 4 querubines que hay en las 4 esquinas del trono de Dios, dice que le entregará a los 7 ángeles, les entrega 7 copas de oro, copas reales, copas puras, copas valiosas, llenas de la ira de Dios. La ira de Dios está contenida y Él la derramará en su momento completamente, no se la reservará. Así que es la ira del Dios que vive por los siglos de los siglos, el Dios inmortal, el Dios incesante, el Dios que vive, el eterno, el que existe por sí mismo. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios, es decir, el humo de la ira. En el cielo mismo se verá un humero
por el hervor de la ira de Dios, por el enojo del Señor con este planeta pecador, con esta humanidad caída, pecadora y desordenada y desobediente e ingrata. Y dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, así como en la inauguración del templo de Salomón en Primera de Reyes 8:10 y en la dedicación del tabernáculo en Éxodo 40:34. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Quiere decir que Dios no aceptará intercesión ni de ángeles, ni de creyentes, ni de nadie. Mientras vaya a derramar su ira, no habrá oración que valga. Por eso dice que nadie puede entrar en el templo. Más adelante vemos que Apocalipsis dice, y no vi en la Nueva Jerusalén templo, porque el templo es el Señor. Es decir, Él no aceptará oración de intercesión porque será un juicio cerrado, un juicio no negociable, determinado. Como le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 14, verso 11 y en el 7:16, no me ruegues más por este pueblo porque no te oiré. Habrá un momento donde Dios no escuchará la oración de intercesión por el pecador. Mi nombre es Albert Serna. Este es el estudio del libro de Apocalipsis, capítulos 14 y 15. Mi deseo es que estos audios sean de bendición. Bendiciones en el nombre de Jesús.